Lo que decíamos del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, lo podemos decir del artículo 40. A ver, voy a explicarme. Si a mí me dan un tratado de derechos humanos con una serie de derechos y luego me dan un tratado de derechos del niño, de derechos humanos del niño con una serie de derechos, yo quisiera saber cuál es la diferencia. Pero si lo que me dan es lo mismo, entonces es lógico que uno diga, ¿por qué son lo mismo? Pues porque son humanos los dos, el niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto. Pero es muy importante que el artículo 40 de la Convención dice, déjenme concentrarme en él, los Estados partes reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en las que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. ¿Qué diferencia si fuera un mayor de 18 años? ¿Qué diferencia si fuera un adulto? ¿Qué pasa si fuera un adulto mayor o un anciano? Exactamente lo mismo. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados partes garantizarán en particular a que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron. Principio que rige para adultos. B. Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes, se le garantice por lo menos lo siguiente: que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, que será informado sin demora y directamente o cuando sea procedente por intermedio de sus padres o sus representantes legales de los cargos que pesan sobre él, y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa. Puedo decirle artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política en razón de los adultos. Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado, y a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales. Exactamente lo mismo que manda la Constitución Política Mexicana en el artículo 16, párrafo quinto, en la detención en fragancia, el 19 en la puesta a disposición del juez, que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad. Lo mismo para los adultos en el artículo 20b de la Constitución Federal. Si se considera que ha infringido en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley. Artículo 20, apartado A, en todos sus principios de la Constitución Política respecto a adultos. Que el niño contará con asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado, disposición que existe ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de los adultos. Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento, disposición que está no solamente en la Constitución Política, sino en el Código Nacional de Procedimientos Penales para los adultos.
¿Qué suma? La justicia para adolescentes, nada. ¿Hacía falta gastar horas y años a nivel internacional para esta ley? No. ¿Qué es lo que queremos entonces? Tener leyes, más leyes, colección de leyes, bibliotecas de leyes. Por eso lo que nosotros tenemos que hacernos es, todas estas leyes se cumplen. La policía sabe de estas leyes y las cumple. ¿Tiene la policía capacidad de leer tantas leyes en torno a los niños, adolescentes y cumplirlas? Veamos que hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha citado nunca en todas sus tesis de jurisprudencia o tesis aisladas la ley federal de niños, de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque no ha hecho falta, porque no es necesaria, porque eran suficientes las leyes que existían y sin embargo cada una de las leyes mexicanas produce una burocracia para hacerlas eficaz en la que el presupuesto se va en la burocracia sin poderlas hacer eficaces. Perdón mi crítica, pero es verdad.